Bienvenidos. Continuamos con este curso de actualización de 20 horas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a lo establecido en la circular 047 de 2025. Vamos a revisar el módulo 3, que se refiere a responsabilidades. Responsabilidades en tema laboral, civil, penal y el régimen de sanciones en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En esta sesión 8, pues vamos a estar revisando lo que establece la circular 047 como eje central de esta sesión, la comprensión de los diferentes tipos de responsabilidades en el sistema general de riesgos laborales. El conocimiento de estos conceptos permite fortalecer la prevención, el cumplimiento normativo y la protección integral de los trabajadores y la organización. Recuerden que cuando se logra demostrar algún tipo de negligencia por parte de la empresa en cuanto a los controles, en cuanto a la promoción y prevención que debió activar para evitar que se presentaran situaciones de accidentes o enfermedades laborales, pues será responsabilidad del empleador asumir estos costos. Es lo que vamos a estar revisando durante el desarrollo de esta sesión. Hablemos entonces de la responsabilidad laboral en el sistema de riesgos laborales. Pues la responsabilidad laboral en seguridad y salud en el trabajo se deriva del contrato de trabajo y de la obligación del empleador de proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Está fundamentada principalmente en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. Recuerden que hay una responsabilidad, en este caso, pues laboral, que se asume por el hecho de tener contratada a la persona. Y aquí, pues, juega un papel importante esa palabra, contrato. Recuerden que cuando usted no genera un documento escrito, cuando no existe un contrato donde se establezcan las diferentes condiciones y las funciones que la persona va a realizar, pues esto se trata de un contrato realidad. Sencillamente al final, si la persona acude a instancias judiciales en lo laboral o si acude ante un inspector de trabajo, al no existir el contrato, o sea, se generó un contrato verbal, pues automáticamente se convertiría en contrato realidad, lo cual implicaría pues que el empleador tendría que asumir los pagos de prestaciones sociales, los pagos de indemnización en caso a que haya lugar y lógicamente los pagos de seguridad social, teniendo en cuenta pues que hay una responsabilidad durante los últimos 3 años, pero también importante aclarar que el derecho a la pensión no prescribe en Colombia. O sea que si usted tuvo contratada a una persona durante 10, 15 o 20 años y esta persona hace efectivo ese contrato, pues un juez podría determinar que usted debería pagarle esos 10, 15 o 20 años de aportes a la pensión porque es un derecho que no prescribe en Colombia. Entonces hay que tener en cuenta la importancia de celebrar y tener total claridad sobre estos tipos de contratos. Importante también tener en cuenta que cuando se contrata a un contratista, también se asume una responsabilidad sobre este contratista. Entonces, esta persona debe tener los respectivos contratos, en este caso puede ser prestación de servicios, debe cumplir con todos los aspectos y los requisitos que estén determinados por parte de la empresa. Si ustedes tienen un manual de contratistas, pues mucho mejor, porque ahí nos diría qué es lo que debemos exigirle a estos contratistas para que puedan venir a prestar la labor con nosotros. Y ahí está, lógicamente, todo el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, todos los pagos de seguridad social, los cursos, las actualizaciones, el perfil y las condiciones que deben tener estos contratistas para realizar la labor. Estas personas también generan una responsabilidad sobre el contratante, entonces de allí la importancia de realizar todos estos controles para evitar que se presenten situaciones. Cuando hay algún evento, algún accidente laboral o algún fatal, puede ser también, pues lo primero que tendremos que entrar a hacer es demostrar
que nosotros sí hicimos el control, pedimos los requisitos que están establecidos para que la persona desarrollara todas estas labores y logramos verificar, claro, que la persona sí tenía los cursos, las capacitaciones, la experiencia y la idoneidad para desarrollar esa labor. Y de allí en adelante, si yo logro demostrar esto, pues ya tendrá que ser responsabilidad, pues, de la empresa que estaba realizando la labor, la empresa que contrató a esta persona. Entonces, en el caso laboral, pues empezamos con este tema del contrato para que tengamos claro el escenario en el cual nos vamos a mover. La responsabilidad del empleador, en primer lugar, es garantizar las condiciones seguras, realizar la identificación de peligros, implementar medidas preventivas y proporcionar los recursos necesarios para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por eso, pues tenemos nuestras áreas de SST que se encargan de realizar todo este tipo de controles, de llevar una matriz de riesgos, de identificar cuáles pueden ser los peligros que se presentan en nuestros sitios de trabajo y pues garantizar efectivamente que el empleado va a desarrollar su actividad en medio de condiciones totalmente seguras y también pues en medio de un ambiente que sea propicio para desarrollar esa labor. Pues recuerden que hablamos de sitios que estén bien iluminados, que estén bien ventilados, que tengan el espacio libre de peligros para que la persona se pueda movilizar, que no vayamos a tener por allí de pronto cables cruzados, de pronto pisos húmedos o mojados, que no vayamos a tener tabletas que estén por allí levantadas o pisos en mal estado que permitan exactamente ir a generar algún tipo de accidente que se podría presentar, no solamente para las personas que realizan labores operativas, sino recuerden que hemos dicho en sesiones anteriores ya el número de eventos que se han presentado en lo que va corrido del año. Y estos eventos se presentan también justamente en las oficinas, que es donde pues menos pensaríamos que se puede presentar un accidente laboral. Otra responsabilidad, en este caso del trabajador, es cumplir las normas y procedimientos de seguridad, usar correctamente los elementos de protección personal, reportar condiciones peligrosas y participar en las actividades de capacitación. Recuerden que estas actividades de capacitación no van encaminadas solamente a los empleados. Si de pronto ustedes tienen contratistas, estos contratistas también tienen que ser incluidos dentro de estas capacitaciones que ustedes brinden allí a sus empleados. Si tienen proveedores, también es importante que sus proveedores formen parte de esas capacitaciones. Incluso, lo hemos dicho también, los visitantes que sean frecuentes deberían también conocer todos los aspectos importantes que se manejan allí al interior de sus compañías. Cumplir todas las normas, claro, responsabilidades están no solamente dentro del reglamento interno de trabajo, sino que también dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo dice el trabajador debe propender por el cuidado de su salud. Entonces, claro, yo debo ser responsable con las actividades que realizo. Si sé que hay un peso que supera lo que está permitido, pues yo no lo voy a levantar porque podría generar de pronto algún tipo de afectación, alguna hernia, alguna dislocación en alguna de las vértebras de la columna. Bueno, entonces yo debo ser responsable como empleado y cuidar mi salud. Un aspecto tan sencillo, si una persona tiene una afectación gripal, pues debe protegerse con una mascarilla, con un tapabocas, pues simplemente para proteger que no vayan a ser objeto de contagio sus compañeros de trabajo. Por eso, en algunas situaciones, hay empresas que dicen si la persona está afectada de gripa, pues preferible que se quede en su casa. Normalmente por una gripa no incapacitan las EPS a las personas, pero el empleador sí le podría decir, pues quédese en su casa, desarrolle la labor desde allí si es posible, o si no se requiere la presencia de la persona, porque lógico, si realiza una labor que sea solamente desarrollable en su sitio de trabajo, pues no será posible que se quede desde su casa. Bueno, pero no, en lo posible sí es mejor también para cuidar la salud del resto
de los compañeros. Usar los elementos de protección personal, importantísimo. Miren, cuando se reporta algún accidente laboral, lógicamente lo primero que hay que hacer es ir a atender el cuidado de la salud de la persona y garantizar que se estabilice y garantizar el cuidado de su vida. Entonces, primero que todo eso. Y luego, ya cuando la persona ya haya recibido atención médica, empezamos a realizar la investigación. ¿Qué fue lo que pasó con este accidente? Claro, previo de haber hecho el respectivo reporte ante la ARL, ¿no? Y ahí empezamos a determinar que en efecto las personas son muy reacias a utilizar los elementos de protección personal. Entonces, cuando una persona de pronto es objeto de una salpicadura de alguna sustancia, vamos a preguntarle qué pasó con las gafas que le hemos entregado para que usted realizara su labor. Y la persona dice, sí, yo las tenía, pero algo pasó y pues resulté afectado en mis ojos. Al revisar los videos del sitio donde se presentó la situación, pues efectivamente la persona no tenía las gafas, no las estaba utilizando. Entonces miren lo que sucede en este caso. Primero, fue un acto irresponsable al no utilizar de manera correcta los elementos de protección personal que sí le había brindado, que sí le había entregado a la empresa. Ya como la persona pues tuvo el accidente que se reportó, pues lo primero que tendremos que ver es que tenga una correcta recuperación en su salud. Pero una vez logre superar estos eventos, se puede iniciar un proceso disciplinario contra esta persona por el hecho de no utilizar de manera correcta y responsable los elementos de protección personal. Entonces, de eso se trata. Y claro que eso está establecido en su reglamento interno de trabajo y usted ya tendría la posibilidad de identificar si esto va a ser una falta leve o una falta grave. Podríamos decir que es una falta leve, de pronto la primera vez que suceda, y si ya existe una reincidencia por parte del trabajador, se podría catalogar como una falta grave, y ustedes saben que las faltas graves dan para terminación unilateral del contrato de trabajo sencillamente por no cumplir con las labores, las instrucciones que se brindan por parte del empleador. Entonces, sí es necesario que tengamos allí total claridad sobre estos elementos. Reportar las condiciones peligrosas, los empleados, claro, si vemos que hay una situación que puede generar un accidente laboral, pues hay que reportarlo, definitivamente. Vemos que de pronto se están almacenando de manera errada algunos elementos químicos, podemos ir a decir, mire, esto puede generar que el sol genere que salgan algunos gases que podrían afectar las vías respiratorias o los ojos de algunos de nuestros trabajadores, y si vemos esas situaciones, pues es importante reportarlas. Y lógicamente participar en todas las actividades de capacitación. Eh, es es frecuente que algunos empleados, cuando se les cita estas capacitaciones, que tienen una programación anual, porque ya dijimos que se hace una programación anual de capacitaciones y de actividades, pues justo el día de la capacitación tienen que presentar el informe, la tarea, o ese día habían pedido permiso, o preciso, pues ese día se incapacitaron, bueno, ahí ya sí son situaciones ajenas. Pero lo ideal es que la gran mayoría, la totalidad de los empleados asiste y tome estas capacitaciones. Capacitaciones que tienen que ver con todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, con aspectos laborales también, con la prevención de accidentes, y recuerden que también se cuenta con el apoyo y el acompañamiento de la ARL, que también nos brinda charlas importantes, por ejemplo, como el manejo de emociones, que aunque de pronto pensemos que no apunta a este tema de los accidentes, sí es muy importante porque nos permite llevar un equilibrio y un control de nuestra salud mental. Entonces sí será importante en este caso poder determinar este tipo de situaciones, pero que todos los trabajadores participen, porque todos tienen que firmar al final la asistencia, tienen que firmar el acta, tienen que diligenciar la evaluación que se haya realizado para tal efecto. Entonces sí será importante que se realice este tipo de actividades. Consecuencias por el incumplimiento. Entonces, una indemnización plena de perjuicios cuando hay culpa del empleador.
según el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, ya lo vamos a revisar, más allá de las prestaciones del sistema de riesgos laborales. Entonces, ojo porque aquí también cuando se logra demostrar la culpa del empleador, pues hay que entrar a pagar las sanciones que están establecidas para tal efecto. Aparte de que, claro, la ARL pues tendrá que hacer la cobertura en cuanto a la prestación del servicio de salud de la persona, pues tendrá que hacer la cobertura de la incapacidad que se genere a raíz de esta situación, pero aparte de eso, el empleador tendrá que pagar unas multas, unas sanciones, sencillamente por negligencia en el cumplimiento de estos aspectos. Entonces el empleador dice, pues yo veo que mi trabajador no utiliza los elementos de protección personal, pero pues no le voy a decir nada, lo voy a dejar así. Al fin y al cabo nunca le ha pasado nada, pues dejemos. O él lleva 5 años sin utilizar los guantes o las botas, pues yo no creo que le pase nada ahora. Eso es una negligencia. El hecho de no realizar controles, el hecho de no adelantar procesos disciplinarios, pues por la falta o el uso inadecuado de estos elementos, incluso, claro, si el trabajador logra demostrar que él le ha pedido a la empresa los elementos y la empresa siempre le ha negado, diciendo que no hay presupuesto, que no hay stock, que el proveedor no ha cumplido con la entrega, pues son situaciones completamente ajenas al trabajador y aquí lo que tendríamos que hacer sencillamente es cumplir, entregarle al trabajador sus elementos para que en determinado caso, pues él no tenga la posibilidad de demostrar que su situación o su evento se presentó a causa de una negligencia por parte del empleador. Eso en tema de responsabilidad laboral. La carga probatoria. Corresponde al empleador demostrar que actuó, ojo, lo que acabamos de decir, con diligencia y cuidado. Inversión de la carga de la prueba. Entonces, lógicamente aquí no van a poner al trabajador a que demuestre que él efectivamente cumplió con todos los requisitos, sino será la empresa la que tiene que demostrar. ¿Y cómo lo demuestra? Pues las actas de asistencia que firmó el trabajador cuando acudió a las capacitaciones, cuando firmó en el momento en que le entregamos los elementos de protección personal, cuando le dimos una capacitación acerca del uso de estos elementos y él firmó indicando que entendía y aparte diligenció una encuesta o una evaluación al respecto. Cuando posterior a la firma de estos documentos, recuerden que no solo todo debe quedar en el papel, posterior a la firma, entonces el área de SST realizó unas inspecciones, realizó unos controles y evidenció que en efecto el trabajador sí está poniendo en práctica todo lo que le enseñamos en estas capacitaciones. Entonces yo digo, sí, perfecto, porque ya lo revisé en el escritorio, que la persona sí cumple con las condiciones, pero ahora me voy a su sitio de trabajo y logro verificar en efecto que esta persona sí está cumpliendo, es decir, sí hubo una comprensión de la información que le transmitimos y la persona está haciendo un uso adecuado de sus elementos y está realizando su labor de manera correcta. Si se llegase a presentar una situación, pues es la empresa la que tiene que entrar a demostrar en primer lugar que sí brindó todas las capacitaciones, que tenía la política, que tenía el presupuesto, que estaban los roles asignados, que existen las diferentes brigadas, los comités, todo lo que está establecido en la norma y que se hicieron controles, inspecciones y pues que hay unas evidencias que demuestran que en efecto la empresa cumplió al máximo lo que estaba determinado por la ley y ya en ese caso podríamos entrar a decir, pues aquí una negligencia del trabajador, pues no se aplicarían las sanciones en este caso para la empresa porque no hay evidencia de ningún incumplimiento, pero en este caso ya la empresa sí podría entrar a aplicar las sanciones disciplinarias del caso, como lo mencionamos hace un momento, teniendo en cuenta pues que el trabajador omitió y dejó de cumplir las instrucciones que fueron brindadas por su empleador. Miren la importancia de dejar estos soportes, estas evidencias. Si usted no deja un soporte, con toda seguridad no va a tener la manera de demostrar ante un juez laboral o ante un inspector del Ministerio del Trabajo alguna de estas situaciones. Incluso ante la misma ARL, pues también se quedaría corto en caso de que tenga que llegar a demostrar alguna situación y no tengamos los soportes o las evidencias. Las sanciones disciplinarias, como lo hemos dicho,
para los trabajadores que incumplan sus deberes en sistema de seguridad y salud en el trabajo, según lo establecido en el reglamento. Ahí debe estar absolutamente claro. Reglamento interno de trabajo, usted define cuáles son las faltas leves, usted define cuáles son las faltas graves. Y recuerde que las faltas leves ocasionan un llamado de atención o una sanción. Pero si yo ya he realizado 2 llamados de atención al trabajador por la misma situación, la tercera vez ya es una sanción. Ya le digo, no, ya le he hecho varias veces y definitivamente no ha sido posible que usted cumpla con lo que está establecido aquí por la empresa. Entonces, 2 llamados de atención ocasionan una sanción. Y cuando la persona ya ha sido sancionada la primera y la segunda vez y vuelve a reincidir en el tema, yo ya podría decir, esto ya es una causal y yo ya puedo terminar de manera unilateral el contrato de trabajo porque pues el reglamento interno establece pues como una falta grave y en ese caso usted tendría que llegar a cumplir con lo que está allí determinado. Y tendría yo toda la posibilidad, lógicamente siguiendo el debido proceso, de terminar el contrato. Debido proceso, recuerden que hace poco la reforma laboral nos dijo, usted tiene que hacer una citación al trabajador, tiene que enviarle unas pruebas donde usted diga, yo lo estoy citando porque aquí hemos evidenciado esto y usted le manda las pruebas y tiene que darle 5 días al trabajador para que él prepare su defensa. Él prepara la defensa, viene, le hacemos una diligencia de descargos, hacemos un acta, un cuestionario, unas preguntas, él responde, después nosotros cotejamos esa información para saber si en efecto pues la información tiene veracidad y finalmente se toma una determinación sobre ese trabajador, que podría ser, como lo hemos mencionado, un llamado de atención, una sanción o suspensión o la terminación del contrato de trabajo si ya decimos que esto ya obedece a una falta grave. Entonces, esas son las condiciones y ahí estaremos de una vez acatando y poniendo en práctica lo que establece el reglamento, la reforma laboral, la ley 2466 de 2025, y recuerden que también estos aspectos que acabamos de mencionar tienen que estar completamente actualizados en el reglamento interno de trabajo. Eso respecto a la responsabilidad laboral, todo lo que tiene que ver entre empresa y trabajador. Miremos ahora la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, pues, es la obligación de reparar económicamente los daños causados a los trabajadores como consecuencia de accidentes o enfermedades laborales cuando existe culpa o negligencia del empleador. Ojo, porque esta culpa o negligencia se tiene que demostrar, ¿no? No es sencillamente que el trabajador va a decir que yo no sabía, a mí no me dijeron, yo nunca utilicé tal cosa. Recuerden que lo acabamos de ver. La carga probatoria tiene que estar, pues, como responsabilidad de la empresa. La empresa tiene que venir a demostrar que sí brindó capacitaciones, que sí entregó toda la información, y ahí ya podríamos tener como un soporte, como un blindaje respecto a este tema. Entonces hay una responsabilidad contractual. Deriva del contrato de trabajo y el incumplimiento de la obligación de seguridad que tiene el empleador. Y volvemos a mencionar este artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que ya les voy a mostrar ahorita. Entonces, responsabilidad contractual deriva de contrato. Recuerden que no es solamente de empresa a trabajador. Si la empresa contrata a un contratista, ese contratista también tiene que cumplir todos los aspectos y los requisitos que están establecidos en el manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, y entre esos, pues que tenga un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que tenga todas las afiliaciones a la seguridad social, que tenga sus pagos al día, que garantice que las personas en efecto sí recibieron los cursos requeridos, las capacitaciones, y ojo porque no solamente recibir el certificado, ¿no? Yo no puedo decir, ya me presento un certificado de trabajo en altura, listo. Yo tengo que entrar a verificar la veracidad, la validez de ese certificado. Entonces sí, yo puedo llamar a la empresa que lo certificó y le digo que por favor me valide si en efecto esta información que yo tengo acá coincide con la que está en la base de datos de la entidad. Entonces hay que realizar esa validación.
No solamente es quedarme con que como él ya me presentó el certificado, pues lo guardamos ahí y resulta que el certificado después no tenía validez y resulta que el trabajador no estaba habilitado para realizar trabajos en altura o trabajos en espacios confinados o no podía manipular elementos químicos o sustancias peligrosas. Entonces hay que tener siempre esa validación para evitar esta responsabilidad contractual. Elementos necesarios, pues daño demostrable, nexo causal entre el daño y la actividad laboral, culpa del empleador por omisión de medidas preventivas. Ojo, porque aquí hay situaciones muy puntuales, ¿no? A veces el trabajador dice, pues yo me levanté en mi casa, me arreglé, tomé mi moto y yo ya me dirigía a mi sitio de trabajo y tuve un accidente de tránsito, entonces eso es un accidente laboral. Pues no, pues porque él hasta ahora se dirigía a cumplir con su labor. Entonces, pues tiene que haber, efectivamente, tiene que haber una coherencia entre el daño y la actividad laboral. En este caso, no estaba desarrollando la actividad laboral. Hasta ahora se dirigía para su sitio de trabajo. Y lo que tuvo fue un accidente de tránsito que se cataloga como tal. Accidente de tránsito en el cual tuvo algunas afectaciones de salud y pues que entra a ser cubierto por parte del SOAT del vehículo que ocasionó el accidente. Si de pronto el vehículo se da a la fuga o no tenía el SOAT, pues aquí ya vendrá ADRES, que es la Administradora de Recursos de la Salud, a realizar las coberturas del caso, pero en este caso no tendría nada que ver con un accidente laboral. Y es lo que normalmente manifiestan los trabajadores. Yo iba para mi trabajo, pero no tiene nada que ver. Por eso dice, tiene que haber un nexo entre el daño y la actividad laboral. Y pues una culpa del empleador por omisión, porque omitió alguna medida de seguridad o alguna medida preventiva, pues en el caso del accidente de la moto, pues no, porque sencillamente ahí tenemos un código de tránsito que todos tenemos que cumplir. Sabemos que tenemos que ser respetuosos de las señales de tránsito, de las velocidades que están permitidas. Entonces, pues aquí yo no podría decir que el empleador tuvo una negligencia, porque pues ya fue sencillamente una situación ajena totalmente a la empresa, pues lo que vino a generar o a ocasionar este accidente de tránsito. Pero ojo, porque si es una situación completamente diferente, es decir, si yo sí le pedí al trabajador que se dirigiera a tal sitio, estaba en su sitio de trabajo, en su oficina, yo le digo, necesito que se desplace a otra sede, y en ese desplazamiento tiene el accidente, ahí ya tendríamos que entrar a revisar. Claro, nos dice la ARL, la persona estaba obedeciendo órdenes de un superior jerárquico, estaba cumpliendo su jornada laboral, se encontraba dentro de las instalaciones de la empresa o dentro de las sedes que están autorizadas para tal efecto y listo. Si yo logro demostrar eso, van a decir sí, en efecto, ha sido un accidente laboral y procedemos a realizar las coberturas del caso. Y sencillamente ya la empresa dirá, yo le brindé toda la información, la capacitación y pues se presentó lamentablemente la situación. Ahí tenemos que tener en cuenta esos aspectos. La carga de la prueba en este caso. Pues según la jurisprudencia reciente, hay una sentencia de la sala laboral, la 809 de 2024, que estaremos revisando aquí más adelante, corresponde al empleador demostrar diligencia y cuidado en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? Siempre será el empleador, lo hemos dicho. El empleador será el que tiene que entrar a demostrar que sí brindó todas las capacitaciones, que adoptó todos los controles, que hizo todas las inspecciones necesarias, que cuando detectó alguna falencia inmediatamente adoptó las medidas para su corrección. Siempre será el empleador el que tenga que entrar a demostrar. La carga de la prueba recae sobre el empleador. El empleador debe tener todas las evidencias, todos los soportes demostrables de que efectivamente sí hizo hasta lo imposible para que el trabajador nunca fuera a tener ninguna afectación en su salud derivada de un accidente o de una enfermedad laboral. Entonces, importancia de tener esta documentación completamente al día. La indemnización integral.
Incluye daño emergente, lucro cesante, daños morales y daños a la vida de relación, perjuicios extrapatrimoniales. Sí, pero entonces esta indemnización integral pues se asume cuando sí se logra demostrar que existió una negligencia, que la empresa omitió o que nunca aplicó ningún tipo de medidas preventivas para evitar que se presentara esa situación del trabajador. Si se logra demostrar eso, ahí sí va a recaer esa indemnización integral que incluye pues reparar el daño que tuvo inicialmente la persona. En segundo lugar, pues el lucro cesante, es decir, lo que la persona ha dejado de recibir durante el tiempo que estuvo sin poder trabajar. Daños morales, sí, si la persona lógicamente tuvo algún tipo de accidente, pues va a tener unas secuelas morales y psicológicas. Y daños a la vida de relación, pues sencillamente todo lo que conlleva el hecho de que una persona a raíz de un accidente pues se tenga que ausentar de su compañía, de sus compañeros, de la labor que desarrolla. Esto tiene una serie de afectaciones. Organización integral, por eso se denomina integral, pero aplica, pues lógicamente si se logra demostrar que la empresa omitió, que fue una negligencia de la empresa y debido a esa negligencia, pues el empleador resultó viéndose afectado. Y aquí hablamos, claro, de en el año 2024 la Corte Suprema de Justicia ratificó la responsabilidad civil de un empleador que a pesar de tener documentado, todo en el papel estaba perfecto, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, no demostró su implementación efectiva ni la realización de actividades en una indemnización de más de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Más de 500 salarios mensuales. 1000 salarios son 1.400 millones de pesos, 1.423, pues 500 salarios será la mitad. O sea, hablamos más o menos de 700, casi 800 millones de pesos. Esas son las indemnizaciones que se pagan en este tipo de situaciones. Por eso, invitación para que pues su sistema no solamente repose ahí en el papel, en unos documentos, sino que usted también tenga la posibilidad de demostrar que todo lo que está allí documentado, efectivamente usted lo controló, lo supervisó, verificó que la persona cuando desarrollaba su labor sí cumplía, sí estaba poniendo en práctica todo lo que se le comunicó al momento de brindar ese tipo de información. Entonces, es importante porque miren que ya hay jurisprudencia al respecto sobre este tema y bueno, sobre esto también vamos a estar revisando ahorita más adelante. Hay una responsabilidad penal también y hay un régimen de sanciones en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. La responsabilidad penal en materia de seguridad y salud en el trabajo implica consecuencias jurídicas por incumplimientos graves que puedan derivar en delitos. Ojo, porque delitos, cuando hablamos de delitos, hablamos de privación de la libertad. Bueno, por eso dice responsabilidad penal, penal. Imaginen que yo por ahí voy, me encargan de manejar la línea de vida de un trabajador que va a estar realizando una labor en una altura considerable y por una negligencia mía, este trabajador que es un compañero mío, cae al vacío y pierde la vida. Eso se considera, claro, como un homicidio culposo, porque derivó en la muerte de un trabajador por negligencia en medidas de seguridad y eso nos arroja una pena de 4 a 8 años de prisión. Bien, ¿a dónde puede terminar todo este tema de seguridad? Por eso la importancia de lo que hemos revisado, de la actualización que hemos brindado en este curso, pues para que miremos en efecto la importancia, la responsabilidad que estamos asumiendo con este tema del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si hay una situación de estas, claro, se realizará toda la investigación del caso. Claro que aquí vendrá la fiscalía a desarrollar todo el proceso de investigación y se van a apoyar en la administradora de riesgos laborales, se van a apoyar
en la empresa, se van a apoyar en la empresa seguros que tengan y seguramente al final van a determinar que si existe una negligencia, pues será el trabajador o también, ojo, el jefe o coordinador que haya ordenado que vaya un trabajador a realizar una labor, conociendo que esta persona no estaba capacitada para tal efecto. ¿Vale? Entonces, una situación tan sencilla como decirle al trabajador, venga, es que se acaba de ir la luz, por favor vaya y suba al taco. Y resulta que esta persona tenía los zapatos mojados y al momento de accionar el taco, pues fue objeto de una electrocución. Imaginen la cantidad de voltios que pasaron por su cuerpo y esto pues tiene afectaciones. ¿Y quién mandó a ese trabajador que no era un técnico eléctrico, que no tenía la preparación, que no tenía las condiciones, que no estaba utilizando los elementos debidos de protección personal para manipulación de riesgo eléctrico? Pues lo mandó el jefe. Y si esa persona se electrocutó y perdió la vida, pues ahí viene entonces la investigación sobre esa persona que le pidió el favor que subiera al taco. Y eso es algo muy sencillo que uno diría, pues estamos exagerando, pero si esa situación ya se presentó en algunas empresas, pues lo mejor es tomar las medidas para no llegar hasta esas instancias. Bueno, lesiones personales culposas también cuando se presentan daños a la integridad física por omisión de protocolos de seguridad. Bueno, es una situación similar a comentar. Supongamos que el trabajador que subió el taco no perdió la vida, gracias a Dios, pero resultó afectado. Tuvo afectaciones en su integridad, sufrió unas quemaduras de determinado grado y pues lógicamente puso en riesgo su vida y fue necesaria una atención médica. Entonces, bueno, aquí también habría unas consecuencias, pero pues digamos que no son tan graves como la muerte del trabajador, pues porque aquí ya hablamos de 4 a 8 años de prisión, de pérdida de la libertad. Aquí también habría también unas consecuencias por daños a la integridad física, por omisión de los protocolos de seguridad. Violación normativa, pues incumplimiento deliberado de normas de seguridad industrial con consecuencias graves. Normas de seguridad industrial. Entonces, yo voy a ingresar a una bodega donde tengo elementos apilados y apilados a unas alturas considerables, pero decido que yo voy a entrar sin casco porque igual no me voy a demorar, solamente entro, recojo un papel y salgo. El simple hecho de ingresar a esta bodega sin la protección necesaria, yo debería utilizar un casco porque algún elemento de los que están apilados puede caer y puede ocasionar la pérdida de la vida o una afectación a la integridad física del trabajador. Entonces, estoy cometiendo una violación a las normas que están establecidas. Además que a la entrada de la bodega decía obligatorio el uso del casco. Yo no tenía por qué haber ingresado sin el casco. Entonces, omisión del trabajador, omisión de las personas que estaban encargadas del ingreso a esta bodega, omisión de los jefes que en su momento no tuvieron la claridad de decir absolutamente ninguna persona puede ingresar sin casco a este sitio. Entonces ahí se va como generando una cadena, ¿no? Una cadena de culpas que en la medida en que se haga la investigación, pues se va determinando también cuáles son las conductas que se pueden penalizar. Se pueden penalizar, recuerden, conductas penales. El régimen sancionatorio, en este caso nos habla de multas hasta de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes según la gravedad del incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el decreto 1072 de 2015. 1.000 salarios mínimos. Si hablamos del salario actual en este momento, 1.423.500 pesos es el salario mínimo. Multipliquen eso por 1.000, eso nos da como 1.423 millones de pesos. Esa será una multa, en este caso, según la gravedad del incumplimiento. Bueno, clausura temporal, suspensión de actividades de hasta por 120 días, se pueden suspender las actividades. Cierre definitivo en caso de accidentes mortales reiterados o conductas de extrema gravedad. Si yo veo que ya un trabajador de una obra que están realizando, por ejemplo, si hablamos de construcción, un trabajador perdió la vida porque cayó de una altura considerable.
A los 2 meses, otro trabajador volvió y perdió la vida otra vez, y a los 2 o 3 meses, una herramienta cayó sobre la cabeza de un trabajador y uno, esto ya se volvió reiterativo, y en ese caso son accidentes mortales, o sea, que generan fatales, que generan la pérdida de vida de los trabajadores, son reiterados, es decir, son repetitivos, y en ese caso ya se diría, pues hay que cerrar esta obra, hay que cerrar esta empresa, porque ya está totalmente comprobado pues que no cumple con los aspectos establecidos allí en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo. Verificando lo que hemos mencionado, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia, que es la sentencia 809 del año 2024. La mencionamos allí. Mediante esta sentencia, pues señaló que en caso de accidentes laborales, cuando el trabajador o sus compañeros violen los protocolos por exceso de confianza, ojo, pero exista negligencia por parte de la empresa en sus deberes de prevención y cuidado, la concurrencia de culpas en ningún caso exime al empleador de responsabilidad. Lo acabamos de mencionar. El trabajador dice, es que yo ya llevo 3 años, nunca he tenido que utilizar guantes y nunca me ha pasado nada. Y la empresa dice así, eso es cierto, nunca le pasa nada. Y entonces la empresa permitió que el trabajador incumpliera con el uso correcto y adecuado de sus elementos de protección personal. Entonces, no puede ir a decir la empresa que el trabajador, por más que se le dijo, nunca quiso utilizar sus elementos de protección personal. No, es que no es solo decirle, es que hay que llamarlo, hacerle el debido proceso, los llamados de atención del caso, las suspensiones o sanciones en caso de que haya lugar. Y por último le digo, definitivamente usted aquí nunca fue posible que utilizara los guantes que le entregamos, entonces yo prefiero que usted se vaya, y esa es una justa causa, y yo le termino su contrato de manera unilateral y usted ya no tendrá la posibilidad de seguir laborando conmigo. Esas serían las situaciones en este caso. Lo anterior, al revisar una demanda interpuesta contra una entidad pública de Pereira y una empresa privada, conjuntamente, ¿no? Ya que se realizó un contrato verbal, miren lo que hablamos al principio de la sesión, un contrato verbal, no había nada por escrito, entre estas dos empresas y el afectado para realizar una labor con un horario de 7 de la mañana a 4 de la tarde, incluyendo una hora de almuerzo. Pero se autorizaba un horario adicional hasta las 8 de la noche cuando el proyecto requiriera de actividades adicionales. Entonces, quedaron las condiciones, pero ¿dónde quedaron? En el aire, porque será un contrato verbal. Nunca quedó nada por escrito. Entonces, ahí, esos fueron los aspectos que abordamos al inicio de esta sesión. Las labores desarrolladas por una sola persona requerían para su ejecución mínimo de 2 personas, por la complejidad de las tareas y la necesidad del contacto visual entre las personas que desarrollaban la actividad. Entonces, yo empresa, sabía que tenía que contratar a 2 personas para realizar esa labor porque tenía que manipular un elemento o un vehículo, digámoslo así, o una herramienta, tenía que manipularla, pero yo dije, pues yo siento que este señor puede solo, además me voy a ahorrar unos costos, entonces no va a tener ningún problema, dejémoslo solo, estoy seguro que él puede. Ahí opera una negligencia por parte del empleador. Ante tal irregularidad, se presentó un accidente en el cual perdió la vida el trabajador mientras realizaba la labor, ya que se requería de una perfecta coordinación radial, comunicación por radio, dada la distancia entre el sitio de la ubicación del empleado y la ubicación de la máquina utilizada. ¿Sí? Recuerden que el empleador dijo, yo necesito 2 trabajadores, pero yo contrato uno solo y me ahorro unos costos allí. Ahí estoy ahorrándole platica. Las investigaciones posteriores arrojaron que aparte de no contar con la certificación adecuada para el manejo de la maquinaria, lo dijimos hace un momento, eh, no es que simplemente yo le traigo el certificado y usted lo mira, lo mete en la hoja de vida y dice, listo, cumple, contratado. Me toca llamar y verificar, señores, entidad tal, yo tengo acá un certificado, el señor fulano de tal, con cédula tal, por favor usted me confirma si es veraz o no la información. Y allá van a decir, sí, perfecto, llegó ahora sí, ya quedó confirmado,
quiere decir que sí puede desarrollar la labor. Pero en este caso, la persona no contaba con la certificación para el manejo de maquinaria. El empleado tenía fatiga laboral por exceso de trabajo, pues llevaba 2 días laborando en jornadas de más de 12 horas seguidas sin descansar. Y ahí dijimos al principio, se hizo un contrato verbal, usted trabaja de tal hora a tal hora, pero ninguna parte quedó por escrito. Y aparte le dijeron, y le autorizamos que trabaje 4 horas más el día que la labor lo requiera. Pero no quedó nada por escrito, no había controles de la jornada laboral, no había pausas activas, no se garantizaba el correcto descanso del trabajador, no tenía la certificación para el manejo de la máquina y además necesitaba esa labor desarrollarse entre 2 personas y él lo estaba haciendo solo. Explicaron que el empleador directo del fallecido fungía como subcontratista de la empresa principal que estaba encargada de la ejecución del contrato. Alegaron que el fallecimiento del trabajador obedeció a una actuación imprudente y confiada y que no observara los requerimientos necesarios para realizar la labor encomendada, aduciendo culpa exclusiva de la víctima. Esto fue lo que trató de decir la empresa. El trabajador perdió la vida por culpa de él, sencillamente, porque aquí hicimos hasta lo imposible, pero él definitivamente no. Y ya estaba demostrado que la empresa había omitido la mayoría de controles para que esta persona estuviera allí desarrollando esta labor. Y aquí otro aspecto importante que ya hablamos al principio de esta sesión. Usted es una empresa y usted contrata a otra entidad para que realice una labor. Usted es solidario con cualquier situación que se llegue a presentar. Y si esa entidad adicionalmente subcontrata a otra persona para que le ayude a realizar la labor, usted, empresa, también sigue siendo solidario sobre esa tercera entidad que subcontrató su contratista. Entonces, por eso, la importancia de ese manual en el cual usted diga, sí, usted sí puede prestar la labor, pero tiene que demostrarme el cumplimiento de esto. Todos estos pasos que están acá definidos. Si usted demuestra que cumple con eso, listo, yo lo avalo, lo reviso, dejo acá mi soporte y digo, ahora sí usted sí puede desarrollar la labor. Pero en este caso, pues al parecer se dejó totalmente aislado el control, aislado el trabajo que tenía que realizar este subcontratista y ahí miren lo que desencadenó esta situación. La Fiscalía General de la Nación, en su trabajo de campo, estableció que el trabajador carecía de competencia para manipular maquinaria y que lo hacía de manera empírica. ¿Sí? Él aprendió, pero nunca tuvo ningún curso, ninguna preparación, ninguna certificación por parte de ninguna entidad. Entonces, pues el simple hecho de que yo diga, es que yo vi que en la hoja de vida él tenía la experiencia, pues eso no me va a servir a mí para demostrar en este caso ante las autoridades. Bueno, el juzgado determinó que la fatiga del trabajador sí pudo generar el daño, tal como lo afirma la ARL, ya que a la hora que se presenta el accidente se evidencia tiempo suplementario de su jornada habitual, lo que conlleva a una extenuante jornada. Si se dan cuenta, le habían dicho, trabaje de 7 a 4 y le autorizo 4 horas más hasta las 8 de la noche para que usted trabaje. Recuerden que las leyes colombianas actualmente dicen la jornada máxima laboral es de 44 horas y lo máximo que usted puede elaborar en horas extras al día son 2 horas. No se puede exceder de ese tiempo. Aunque dice 12 horas a la semana, no quiere decir que usted ponga a su trabajador a laborar las 12 horas en un solo día, porque hay una limitante, 2 horas extras diarias, no se puede ir más allá de eso. Y aquí, claro, miren, se determinó que la persona tenía una fatiga, porque llevaba 2 días consecutivos trabajando más de la jornada laboral que estaba autorizada por las leyes. Aunque la empresa le había dicho trabaje todo el tiempo que quiera, pues la ley no lo establecía de esa manera. Bien, lograron precisar las investigaciones que el accidente sucedió a las 6:30 de la tarde, es decir, por encima de la jornada ordinaria, incluso extra permitida, ¿sí? Porque se iba a trabajar de 7 a 4 y podía trabajar 2 horas diarias, a las 6 por tarde terminaba su jornada.
y el accidente se presentó a las 6:30. Ya había excedido la jornada laboral, es decir, por encima de la jornada ordinaria. A esa hora las condiciones de luz, claro, no eran las mismas que a pleno día. La jornada de trabajo a la que fueron sometidos tanto el trabajador fallecido como sus compañeros era muy extensa para realizar esa labor que exigía mucha atención y un esfuerzo y un estado físico óptimo. Y por eso, lo dijimos en sesiones pasadas, esta nueva resolución 1843 dice, oh, porque ahora dentro del manual de funciones, usted tiene que indicar cuál es el nivel de riesgo al cual va a estar sometida esta persona. Y aquí me dice, si se dan cuenta, exigía mucha atención y un estado físico óptimo. Cabe recordar que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo establece: cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo. ¿No? Entonces, habrá lugar al reconocimiento de la indemnización total, de la indemnización integral, de la cual hablábamos hace un momento. Así las cosas, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ratifica el fallo en el cual se condena a los demandados por someter a sus empleados a jornadas extensas de trabajo y no brindar la capacitación ni las condiciones adecuadas para ejecutar la labor en la que fueron contratados, ocasionando el fallecimiento de uno de sus empleados. De manera que es importante adecuar los horarios laborales, tener en cuenta, bueno, esto es un tema ya de recomendación, que desde el 15 de julio de 2024 y hasta el 14 de julio de 2025, la jornada laboral máxima permitida es de 46 horas semanales. Si lo llevamos a nuestra época actual, ya ahorita estamos en 44 horas semanales y a partir del 15 de julio, mes 07 del año 2026, tendremos 42 horas semanales. Esa será la jornada máxima laboral y pues lo ideal será cumplir con esas horas que ya están establecidas para evitar que lleguemos a situaciones de esta clase que les acabamos de mencionar acá. Recuerden entonces, aquí finalizamos este módulo 3, responsabilidades. Recuerden que se debe realizar una evaluación en la cual usted va a tener 3 intentos. Debe obtener mínimo un porcentaje del 80% para aprobar la evaluación y poder continuar con el siguiente módulo. Si usted no logra este 80%, será necesario que vuelva a revisar nuevamente el video o los videos relacionados con el tema de responsabilidades. No olviden, por favor, presentar la evaluación de este módulo. Gracias por su atención. Nos veremos en una próxima sesión.